La clase de hoy vamos a continuar con esta parte que vimos de manera un poco apresurada la vez pasada, que es la cuantificación del error. Y en particular vamos a enfocarnos a la parte de la cuantificación del error de la función de división óptima de Bayes. Con esto ya vamos a poder definir de una manera más clara cómo es que cómo se podría medir el error de un modelo, y además nos va a ayudar un poquito como a crear esta noción un poquito más profunda de la teoría de Machine Learning en general. Bueno, recordemos que nuestro problema principal, el que hemos estado viendo, era este de la clasificación, de que, pues, dado un experimento, o sea, en nuestro caso era una banda que lleva diferentes pescados, la tarea era clasificarlo, o sea, o diseñar un modelo matemático el cual nos permite clasificar o separar cada uno de las especies que llegan. Para esto, pues, se acuerdan, pues definimos ciertos vectores de características y eso nos permitió definir un espacio de características, en este caso en dos dimensiones, pero en general puede ser vectores de características de muchas dimensiones y en unos casos muy particulares que vamos a ver, pueden ser incluso de dimensión infinita. Esto nos permitió, pues, definir en un espacio todos los puntos de vectores de características, y nuestra tarea era encontrar una frontera de decisión, lo cual después nos permitía definir la regla de decisión. Por ejemplo, aquí podría ser que del lado todo lo que esté por encima de la curva de la raya azul van a ser de la clase 2, y lo que esté debajo, o digamos, todo lo que esté por encima de la raya azul va a ser clase 2, y el resto simplemente va a ser clase 1. Ahora, esta es aquí pues al definir esta regla, de momento no nos enfocamos en la parte de los errores, pero entonces tenemos que cuantificar la precisión de nuestro modelo. Entonces esto nos llevaba a buscar cuáles son los que están clasificados de una manera errónea. Y de alguna forma, pues es un poco intuitivo de que una manera de cuantificar el error es, al menos en este caso discreto, pues tendría que estar de alguna manera relacionado pues con la suma de cada uno de ellos. Am, y si nos ponemos un poquito más estrictos, pues tendría que también estar relacionado con eh, digamos que un error que esté muy cerca de la frontera de decisión, pues es un error menos importante, dado que el error, digamos, el parámetro con el cual podríamos caracterizar cada uno de los errores, pues tendría que ser de alguna manera menor, porque, digamos, el margen de errores es más, pues es más pequeño. Mientras que por ejemplo, si nos enfocamos en este que está aquí muy cerca de la línea, pues es un error, pero está muy cerca de la frontera de decisión. Entonces, de alguna manera, esto tendría que ser un error eh, pues de menor importancia. Que, por ejemplo, si nos enfocamos en uno que esté más lejos de la frontera de decisión, entonces este error de alguna manera tendría que contar más. Am, Porque simplemente por el hecho de que pues fue una clasificación errónea con un mayor margen de error, entonces tenemos que de alguna manera ponerlo dentro de las ecuaciones. Em,
Entonces, una vez, como decíamos, nosotros ya teníamos nuestra regla de decisión y la cual, si se acuerdan, la regla de decisión de Bayes era que dado un x y, dado un punto en el espacio, la idea era que la clasificación que hagamos de este punto va a estar dado por cuál es la probabilidad eh, más grande. Es decir, si vemos que dado ese x, ese vector x, y, de la regla de Bayes obtenemos que la probabilidad de la clase uno es más grande, entonces pues vamos a asignarle esa misma clase, dado que pues su probabilidad de ocurrencia o de que pues de clasificación pues simplemente es más probable. Am, pero en este caso, como podemos ver, el XY está del otro lado del plano o del otro lado de la recta. Entonces, lo que aquí lo que vimos es que dada la frontera de decisión y nuestra regla de decisión, pues esta es una clasificación errónea. Am, por cierto, esto es más, o sea, aquí no es que la regla de clasificación por sí sola sea la que tenga el error, sino esto viene del hecho de que la frontera de decisión es muy simple. Entonces, la regla de decisión de Bayes puede que sea una regla, pues de hecho es una regla bastante utilizada, es una muy válida, pero el problema es que la frontera de decisión es la que es demasiado simple. Entonces, eso lleva a que pues nuestra frontera de decisión pues lleve de estos resultados erróneos. Entonces, esto se puede resolver pues simplemente eh, eh, al aumentar la complejidad de nuestra frontera de decisión. Am, pero recuerden, no estamos buscando la frontera de decisión más compleja de tal manera que reduzca el error a cero dentro de nuestro eh, conjunto de prueba, de nuestro test set. O sea, lo que estamos buscando es alguna frontera que sea lo suficientemente robusta, dado los datos que tenemos. Pero bueno, entonces una manera de clasificar el error bastante sencilla, pues es definir que dado un vector X, el error va a estar dado como, para el caso de la regla de decisión de Bayes, pues va a estar dado por esta ecuación de aquí. Es decir, que si en este caso, volvemos al ejemplo, si dado el vector XY, eh, y debido a la frontera de decisión tan simple, asumimos que el error, digamos que la clase va a ser omega 1, dado que el error lo que hace es de alguna manera eh, o fijarse en todo, hacer una suma, un compendio sobre todos los errores. Y, a ver, déjame, lo replanteo aquí. Dado que la clasificación errónea fue dada a que se tomó que la probabilidad de la clase uno es más grande, entonces una manera de cuantificar el error para ese x y va a ser, pues, va a ser de alguna manera proporcional a la probabilidad de la otra clase. Entonces, si lo pueden ver, es como un término cruzado, de que si nuestro modelo clasificó un punto de manera errónea, decidiendo que la probabilidad, dado que la probabilidad de omega 1 era más grande, entonces podemos clasificar el error o definir el error como pues la otra probabilidad, la más pequeña. Entonces, si fijan aquí en esta ecuación, aquí lo dice, la probabilidad de que X esté clasificado de manera errónea va a estar dada por la probabilidad a posteriori de la clase omega 2
dado que la regla de decisión pues decidió que la clase era omega uno. Entonces, si lo pueden ver, es un término cruzado. Entonces, esta es la manera en la que se define el error. Aquí, ok. Ya, es simplemente eso, ¿no? Que para dado un vector x, y, eh, dado que la regla de decisión nos dio que era omega uno, pues dado que estamos cuantificando el error, pues lo hacemos proporcional al error, a la probabilidad de la clase 2. Ok. Ahora, está definido para dos clases, ¿no? Pero igual se puede generalizar eh, para un sistema de muchas clases. Ahí solo ya hay un poquito las reglas de decisión se vuelven un poco más complejas, y, pero al final es la misma idea. Ahora, am, lo que sigue es cómo dentro usando la regla de decisión de Bayes, esta que veíamos en la página anterior, pues cómo se puede definir el error, pues promedio sobre todo el modelo. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos definir el error completo del sistema? Lo que me interesa un poco es que me digan digamos, con sus propias palabras por qué o cómo podría estar eh, definido este error. La cuestión aquí es que, am, digamos, la manera en la que deben de ver cada uno de estos conceptos es eh, siempre cuestionando qué es lo que está pasando, ¿no? Siempre cuestionando qué es lo que está detrás de todo esto, en buscarle una intuición o una interpretación, aunque sea para ustedes mismos, de cada uno de estos conceptos, porque esta intuición que vayan desarrollando conforme van estudiando el tema, lo que va a hacer es que se creen, digamos, una base o un conjunto de conceptos más sólidos. Entonces, siempre que vean una fórmula nueva, eh, traten de explicar ustedes con sus propias palabras eh, por qué es esa fórmula o cómo ustedes la podrían, eh, digamos, obtener a partir de su propia intuición de, o sea, pueden hacer experimentos mentales de que, ok, ¿cómo se podría conceptualizar un error en este tipo de sistemas? O sea, eso es importante que ustedes mismos se vayan preguntando eh, digamos, de manera un poco más profunda por qué estas definiciones son como son. Entonces, y aquí viene eso, eso mismo que le estoy diciendo. Una manera, pues podría ser, como lo dije anteriormente, pues o sea, yo esperaría que un error que esté más cerca, por ejemplo, de la frontera de decisión, pues sea un error que cuente menos dentro del sistema. ¿Por qué? Porque está clasificado, digamos, erróneamente, pero con un menos margen. Y de hecho hay un conjunto de metodologías que vamos a ver más adelante que se llaman, em, bueno, en inglés es Support Vector Machines. Es como máquinas basadas en vectores soportados o alguna cosa así. Em, o sea, lo que hace ese tipo de metodologías es justamente eso. O sea, crea una frontera de decisión que optimiza la distancia, digamos, entre cada uno de los puntos que está clasificado de manera errónea a la recta que lo separa. Entonces,
Sí, y en ese tipo de modelos, lo que hace el sistema es buscar crear una curva de decisión, la cual, digamos, la cual como optimiza estas distancias, de las distancias de los puntos hacia la recta. Eso lo vamos a ver un poco más adelante y esa es una de las metodologías, digamos, fundamentales en Machine Learning y fue digamos, am, sacó del bache al Machine Learning en los 90 cuando ocurrió uno de estos de los inviernos de la inteligencia artificial, dado que todas las metodologías estaban basadas digamos, en los 80s, estaban basadas en redes neuronales, pero eran demasiado complejas, no había cómo entrenarlas, no había suficiente cómputo. Entonces entró como en lo que le llaman em, un invierno, ¿no? De la inteligencia artificial. Entonces, cuando se crearon estos modelos que no eran basados en inteligencia artificial, en redes neuronales, sino era un concepto nuevo, estas máquinas de vectores soportados, eh, vino a revolucionar por muchos años eh, pues las herramientas en Machine Learning. Por eso es importante tener este tipo de conceptos bien claros de por qué el error o cómo podríamos, digamos, simplemente, si ustedes estuvieran em, con un lápiz creando la frontera de decisión, o sea, ¿cómo la harían tal que este error o el error conceptual que tienen, que ustedes mismos definieron, cómo se minimizaría de una mejor forma? Bueno, ahora con esto en la cabeza ya, eh, pues de nuevo, pues tendría que ser de alguna forma, pues una especie de suma sobre los errores, de nuevo, pesados, dada la posición de cada uno de las mis clasificaciones respecto a la a la frontera de decisión. Em, entonces, aquí lo que una definición es simplemente usar la probabilidad adjunta de estas dos cosas, ¿no? Es dado un vector y digamos, esto va a ser la intersección, si lo vemos en teoría de conjuntos, pues esto va a ser la probabilidad adjunta de todo mi conjunto de puntos en el espacio, o sea, todos los puntos X, y la intersección con todo el conjunto de puntos que hayan sido clasificados de manera errónea. Entonces, por eso lo usamos como la probabilidad conjunta. Em, entonces, con esta definición y, am, o sea, y sumando sobre todos los X, digamos, que están clasificados de manera errónea, y pues nos acordamos de nuestra regla de multiplicación de la probabilidad, y pues esto tiene que ser igual a esta parte de acá, que es simplemente, pues, la probabilidad condicional de que dado un vector X, pues está clasificado de manera errónea, esto pesado por la probabilidad eh, o sea, por la densidad de probabilidad de los valores de X. Ok, entonces, ya con esto, pues vemos que aquí podemos hacer uso de esta definición que hicimos de la, del error, eh, de la función de densidad de probabilidad condicional. Pero entonces ahora viene esto, ¿no? O sea, cómo se puede, pues, tratar de minimizar todo esto? Entonces tenemos que acordarnos, ¿no? De lo que es la regla de decisión de Bayes. Y es de nuevo, dado un X, en la regla de decisión de Bayes, o más bien usando una superficie que no era óptima, una superficie
en una superficie de decisión que no era óptima, pues usó la regla de decisión de Bayes y dado que la probabilidad de que a posteriori para esa x1, para xi nos dio la clase 1, entonces pues nos fuimos sobre esa clase. Pero pues, eh, ah, como vemos, estamos interesados en las que están clasificadas de manera em, errónea. Entonces, si ponemos aquí, em, a ver, algo que tenemos eh, que visualizar aquí es que, am, a ver, para ponerlo en contexto de lo que vimos la vez pasada. La idea es que ustedes, a ver, ¿cómo plantearlo? Digamos, se tienen que convencer de que esta probabilidad, de esta definición de la probabilidad, en este caso particular de la regla de decisión de Bayes, minimiza al error total. Ahora, ¿de dónde viene esto? Si se fijan, dada la función de la definición del error, de que está acá arriba, pues siempre toma eso, como les decía, es como un término cruzado, ¿no? De que si nuestro modelo nos dio que era la clase 1, entonces el error lo definimos como la probabilidad de la clase 2. Eh, pero entonces, acuérdense aquí está. Am, Acuérdense que con esta frontera o sea, con este modelo, con esta regla de decisión, siempre toma el valor que es más grande de las dos probabilidades. Lo cual nos lleva a decir que dado que la función de error o sea, usa los términos cruzados, entonces la función de error siempre va a tomar la probabilidad de menor valor. O sea, siempre va a tomar la probabilidad que tenga menor valor, lo cual nos permite redefinir la función de error, en este caso de la regla de decisión de Bayes, que pues esta función de error condicional siempre va a tomar el valor más pequeño de las dos probabilidades. Por eso aquí le ponemos como la función mínimo, pues va a tomar el valor mínimo de estas dos opciones. Eh, y ahora, imagínense que esto está en una dimensión. Esta ecuación de aquí, la definición del error, está en una dimensión, como era uno de los casos donde coloreábamos por cada una de las secciones. Em, Dada esta definición, podemos decir que automáticamente eh, esta definición del error junto con la regla de decisión de Bayes minimiza el error promedio, es decir, minimiza esta función de aquí. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, pues porque para cada valor de x, lo que va a hacer esta función es buscar cuál de las dos clasificaciones o cuál de las dos funciones condicionales a posteriori es la de menor valor. Entonces, esto nos garantiza de que esta función de error es minimizada, o sea, va a tomar su menor valor posible, dado esta definición del error condicional. Entonces, eso quiero que lo mediten y que se convenzan de que es, eh, eso es lo que está pasando. Ahora, entonces ya, a ver, hay una pregunta. Sí, profesor, esto, Sí. bueno, por lo que he entendido, esta función que busca la menor probabilidad, ahorita funciona bastante bien porque solo tenemos dos clases, ¿no? Ujú, Entonces, pues la mayor probabilidad va a ser la clase correcta y la menor va a ser la incorrecta. Pero si tuviéramos tres clases, eh, solo hay una clase correcta al momento de clasificarla, pero tenemos dos clases incorrectas, ujú, donde la probabilidad puede que entre estas dos
sea una mayor que la otra. Entonces, el error podría estar, digamos, en la clase, bueno, nuestro punto podría estar clasificado erróneamente en la clase D, pero la probabilidad de error menor puede ser la clase uno, ¿no? Ajá. Entonces, nuestra función que busca minimizar los errores ya no estaría funcionando tan bien. No, no me queda claro, no sé si me estoy complicando de más. Ok, a ver, deje aquí quizás debo, para la clase que venga o como como una tarea, eh, voy a preparar un ejercicio donde se analice esto. Porque en general lo que hace con ese tipo de modelos de exclusión, es decir, te enfocas en uno, si tienes tres, como decías, tienes tres clases, entonces el modelo te dio que era la clase 2. Pero pues hay otras dos clases que si ese resultado de la clase 2 era erróneo, pues vas a tener otras dos, ¿no? Como comentabas, dos opciones. Entonces, lo que se hace en este tipo de situaciones o alguna de las metodologías es que te enfocas calculas los errores bajo este tipo de definiciones, asumiendo que el valor mínimo es una de las otras dos. Entonces, haces como un proceso de dos pasos, ¿no? Uno va a ser en la clase, asumes que el valor mínimo o que puedes cuantificar el error usando asumiendo que la probabilidad de la clase uno va a ser menor y la otra lo haces asumiendo que la clase 2 no, perdón, que la clase 3 va a ser la que te va a dar el error mínimo. Entonces, ya que ya vas a tener dos valores diferentes de la función de error para un X dado. Ahora, esas dos, vas a ver cuál es la de menor valor. Entonces, si lo ves, es como un árbol de decisiones. Entonces, al final, ves cuál es el error, cuál fue el error pues más grande. Es como lo que decía en la curva anterior, de que aquí, pues un error que esté más cerca de la frontera de decisión, pues es un error más pequeño. Entonces, este tipo de funciones se van a enfocar en el error que esté más lejos, porque, digamos, es un error más catastrófico, digamos. Entonces, con estas árbol de decisiones puedes encontrar cuál es el error, fue el error más grave y en base a este puedes definir el error, porque ese es el que te interesa minimizar. Te interesa minimizar los errores más graves para que al final tu modelo pues sea más robusto, porque no estás buscando un clasificador óptimo pues, que tenga error cero, sino más bien uno que tenga el error promedio más pequeño. Entonces, bueno, aquí el mensaje es que pues si esta función minimiza el error promedio, como dice aquí, y, y dada esta explicación que acabo de dar, pues también esto se generaliza a muchas clases. Quizás es un poquito más ambiguo cuando hay más clases, pero digamos, estas reglas se pueden usar para minimizar el error promedio, ¿no? De todo el sistema. Em, pues bueno, entonces, si sustituimos esa función que toma el mínimo de valores de un conjunto, em, a esto se le conoce como la tasa de error bayesiano. Em, y algo bueno, que les adelanto es que, digamos, esta función se puede hacer resolver de manera analítica solo en el caso de dos dimensiones, porque una vez que nos vamos a muchas dimensiones, hay ciertos problemas a la hora de resolver unas integrales y ya se vuelve mucho más complicado, si no es que imposible resolverlas. Bueno, ahora, recuerden que aquí estamos lidiando con un problema con un clasificador eh, pues de dos clases nada más. Entonces, pues sabemos que esto se cumple, que pues tiene que ser o una clase o la otra, entonces la suma tiene que dar uno.
Eh, lo que podemos hacer es, pues simplemente para reducir el problema, pues despejamos una de ellas, lo ponemos en términos de la otra y ya lo sustituimos aquí en am, en nuestra función. Ahora, si se fijan, pues ahora ya nuestro problema la cuantificación de este error promedio solo depende de una de las clases. Y ahora se trata de encontrar cuál es el mínimo, dado un valor de x, cuál es el mínimo de estas dos expresiones. Em, ahora, am, ¿qué tiene de particular esta función, esta función, dos puntos, el mínimo de 1 menos p comparado con el valor de p? Em, pues vamos a analizar cómo se comportan este tipo de expresiones primero. Am, Nos interesa por un lado, el valor de las x pues va a ser de 0 a 1, dado que pues son probabilidades. Entonces a lo más puede tomar, o sea, p de cualquier clase a lo más puede ser 1 y el valor menos pues es 0. Entonces por eso nos enfocamos en este intervalo de 0 a 1. Ahora, la función que sea x, pues es una función muy simple, ¿no? Es esa línea recta. Pero 1 menos x es esta, pues es la pendiente opuesta y va de esta manera. Ahora, ¿cómo se comporta esta parte de esta función de aquí? El mínimo de 1 menos x, x como función de x. ¿Alguien me puede decir cómo queda? Digamos, en ese primer intervalo de 0.5, ¿qué valor va a tomar la función h? X, si X está entre 0 y un medio. Ajá, exacto. Entonces, esto es esa parte que minimiza. Digamos, va a ser el mínimo en ese intervalo. Y pues, ¿cuál es el otro? Entonces, de punto 5 a 1, ¿cuál va a ser qué valor va a tomar? 1 menos X. Entonces, si se fijan, esta función, en este caso particular, pues como una pirámide y pues tiene una discontinuidad en punto 5. Digamos, en una dimensión, es decir, en el caso de solo dos clases, la discontinuidad es solo un punto. Y pues eso, para un integral no es problema. Para un integral, o sea, el hecho de tener una discontinuidad a la hora de resolver una integral, eh, una discontinuidad de este tipo, pues no nos causa ni un solo problema, entonces podemos resolver la integral para este tema de aquí. Y aquí viene otra cosa, que es em, parte del análisis de esta función es cuál es el valor máximo. Pues creo que todos lo pueden ver, y el valor máximo de h pues está dado por punto 5. Ahora, esto es un valor bastante importante, dado lo que sigue. Ahora, lo que tenemos que acordarnos es que, o sea, hicimos este análisis para x, pero, o sea, tranquilamente podemos sustituir x por p de x porque simplemente eh, es un cambio de variable, no afecta el resultado. Y ahora ya con esto en mente, pues sabemos que si el valor máximo de, eh, si, si el valor máximo de esta función, que es el mínimo de estos dos expresiones, 1 menos p y p, ya sabemos que es punto 5, entonces esta integral necesariamente
tiene que ser menor o igual a la misma integral, bueno, a la integral en la cual sustituimos el valor máximo de esa función, es decir, 0.5, multiplicada por la distribución de todos los puntos X, la densidad de probabilidad de todos los puntos X. Por lo tanto, o sea, aquí pues, podemos sacar el punto 5 fuera de la integral y la integral de p de x debe estar normalizada, entonces es 1. Por lo cual, si se fijan con todo este análisis, lo que hemos obtenido es, hemos obtenido una cota superior para el error de esta función. O sea, es decir, qué tan mal puede ser nuestro clasificador de valles. Bueno, pues, o sea, esto que, a ver, ¿alguien me puede decir qué significaría este resultado aquí? O sea, el hecho de que sea, que la probabilidad de que el error promedio sea menor o igual que 0.5. Que de todas las clasificaciones que hagamos, al menos como la mitad van a tener, bueno, la mitad no van a tener error, van a estar bien elegidos. Exacto, en el peor de los casos, pues vamos a clasificar pues de manera errónea la mitad pues de la mitad de ellos, ¿no? Y pues si se fijan, esto básicamente es o sea, es una cota bastante importante en el sentido de que nos garantiza de que por más malo que sea nuestro modelo, lo peor que va a hacer es que pues simplemente la mitad de los puntos van a estar clasificados de manera errónea. Es decir, o sea, el equivalente, si el error máximo sería pues 0.5, lo cual significaría que estaríamos tomando nuestra decisión básicamente tirando una moneda al aire. Es decir, sin ningún criterio, simplemente lo que vamos a hacer es asignar una probabilidad eh, igual aleatoria a cada una de las clases, ¿no? Es decir, el error máximo, o sea, 0.5, sería que ni siquiera volteamos a ver los vectores de características, sino simplemente sin voltear. Sabemos que llegó un pescado, no lo vemos, tiramos un volado y en base a eso decidimos cuál de las dos clases es. O sea, eso exactamente es lo que nos dice esta ecuación de aquí. Lo cual, pues, de alguna manera es un poco satisfactorio porque, pues, nos garantiza que estadísticamente nunca vamos a tener completamente todo mal, nada más la mitad. Entonces, pues justamente eso, ¿no? Que al menos en el 50% de nuestras evaluaciones van a estar correctas, en el peor de los casos. Ah, mira, ya sabía yo que estaba algo mal aquí. Ok, ahora, hoy ya vimos esta parte, ¿no? De que el error, ya tenemos que lo malo, o sea, lo peor que podemos hacer es que sea 0.5. Entonces ahora vamos a buscar otra cota que es un poquito diferente, no es tan sencilla como la que acabamos de sacar, pero también es muy ilustrativa. Entonces ahora retomamos la expresión anterior, donde introducíamos la función del valor mínimo, y dado que algo que podemos hacer es meter adentro de la expresión esta probabilidad X, porque dado que estamos multiplicando cada uno de los valores por la misma cantidad, entonces esto no afecta el funcionamiento de esa función.
Entonces ya, pues tenemos esta parte de aquí, ¿no? Ahora, ¿a alguien se le ocurre el paso inmediato de esta, o sea, cuál sería el paso que sigue de solo analizar esta expresión? O sea, ¿por dónde nos iríamos tal que podemos simplificar de alguna manera esta integral? O el integrando más bien. Sustituyendo por la probabilidad, bueno, por la definición de probabilidad condicional, que en este caso tendríamos la probabilidad condicional, bueno, la probabilidad de clase 1, x. Y bueno, igual con el 2. Ajá. Sí, o sea, esto nos sugiere, pero así inmediatamente, pues que podemos usar el teorema de Bayes. Eh, entonces, que básicamente es como encontrar la, o sea, cambiar la posición cada una de las variables. Entonces, con esto en mente, pues ya nos queda que, si se fijan, qué es la ventaja aquí? Bueno, la ventaja es que antes teníamos de las dos funciones que estaban en cada uno de los términos del cual estamos buscando el mínimo, los dos dependen de x en la parte superior, acá. Pero una vez que usamos la igualdad el teorema de Bayes, pues simplificamos el problema en el sentido de que solo una de los términos depende de x, que entonces eso nos sugiere que podemos simplificar nuestra integral. Ok, entonces ya con esta simplificación, lo que obtenemos es que, pues de alguna manera bueno, a ver, de aquí no, o sea, aún no podemos, de hecho no podemos despejar nada, o sea, metimos nuestra densidad de probabilidad completa, es decir, la P de X, o sea, la metimos dentro de nuestra función de mínimos, pero pues ahora no la podemos sacar, o sea, ya, dado que cambiamos la variable, ya no hay nada que podamos factorizar de esta función. ¿O a alguien se le ocurre alguna idea de cómo factorizar o de cómo simplificar esta expresión? Bueno, si no, a ver, esto creo que ilustra un poquito eh, el hecho de cómo se trabaja con este tipo de expresiones, dado que, em, o sea, para entender o digamos, todo, recuerden, tanto en las demostraciones físicas o en matemáticas, uno tiene que tener un poquito la mente abierta y ir un poquito más allá en ciertas cosas. eh, digamos, para conceptualizar, pues, cómo funciona o para llegar a alguna prueba, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, pues, había y aquí está. Pues, si se acuerdan, dado que tenemos dos clases, un truco que se puede usar aquí es, y dado que estamos buscando cotas superiores, pues lo que estamos buscando es encontrar alguna desigualdad que nos simplifique nuestra integral. Y este es el caso. Pues sabemos digamos, la probabilidad condicional de que da la clase, la distribución de x, pues es menor o igual que su mismo valor más un término. Entonces, esto lo que nos da es que, pues esto lo podemos factorizar eh, o sea, podemos usar esta igualdad en ambos lados de la ecuación, y lo que nos va a quedar es que, ups,
No sé qué pasó aquí, pero están todas mal, acomodadas las, los términos. Bueno, pues ahí ya les di la respuesta, pero, o sea, aquí la idea era que se puede sumar dentro de, o sea, se puede incluir, meter esta desigualdad y decir que el término de arriba, pues va a ser menor o igual que si le añadimos, que si le sumamos algo más dentro dentro de los integrandos. Entonces tenemos estos términos que están aquí cada uno y que si... entonces ahora, dado que los términos en verde son iguales, pues ahora sí, esto sí lo podemos sacar de la función de mínimo porque estamos multiplicando por la misma función o por el mismo valor ambos términos. Entonces lo podemos sacar, eh, lo podemos factorizar y ya, o sea, ya nos quedó una integral donde la función esta, la complicada, que es el mínimo de dos términos, ya está dado que, ya, bueno, principalmente ya no depende de x. Eso ya es un gran alivio. Entonces, ya no nos metería ruido en nuestra integral. Entonces, ahora, esta lo podemos sacar de la integral y de nuevo, ¿no? Todavía la función de error, a ver, vamos a ir leyéndola de nuevo. Aquí tenemos que la función de error promedio que estamos buscando tiene que ser menor o igual que este término de abajo, ¿no? Que es el mínimo de las dos probabilidades a priori. Acuérdense, estas son las probabilidades a priori, son las que ya conocemos de nuestro experimento. Solo haciendo el muestreo estadístico, ya sabemos estos dos valores, ya no depende de nada más. Digamos, esto está definido por el problema en sí. Ya es un valor dado. Y del otro lado, pues y lo que resta, que está dentro de la integral, pues es este término de aquí. Ahora, este término de aquí es... ¿alguien me puede decir cuál es el resultado de esta integral? ¿Es uno? ¿Por qué? Porque pues se suman todas las probabilidades, entonces nos quedaría que sería uno. De hecho, bueno, la suma, o sea, aquí lo que dirías es que la suma es uno, ¿verdad? Ajá, justo la suma es uno. A eso me refería. Ajá. Entonces, si te fijas, la suma, bueno, de hecho la suma no es uno en este caso, porque eh, supongo que estás como, bueno, a ver, aquí creo que hay una confusión. La suma dado un vector x, entonces, a ver, la probabilidad de encontrar que dado un vector x se trata de una clase u otra, la suma de esas dos probabilidades es 1. ¿Por qué? Porque es o una clase o es la otra clase. Pero aquí es diferente, porque aquí lo que estamos haciendo es que dada una clase, estamos sumando las probabilidades de un vector, ah, de un vector X eh, general. Entonces, esta probabilidad no es 1. Ah, sí, ya caché. Ujú. Sí, no tengo dónde anotar lo malo. Pero bueno, pero sí, o sea, si te fijas, es diferente. O sea, por un lado, si tuvieras un vector dado, entonces la suma de las probabilidades de cada una de las clases sí tiene que dar 1. Pero aquí es el caso inverso. Y de hecho, eso es, o sea,
la pregunta tenía un poco de truco en ese sentido, de que para que entiendan estos conceptos, eh, pues tenemos que checar cada uno de los términos, cuáles son las condiciones en las eh, que cumplen cada una de las partes dentro de los elementos, digamos, del teorema de Bayes. Pero bueno, en este caso, pues no, o sea, no sabemos de hecho cuánto vale eso. Entonces, pero lo que sí sabemos es que pues podemos sacar la suma fuera de la integral y entonces, ahora sí, esto ya creo que ya sabemos todos qué es. Y dado que estas probabilidades están normalizadas, pues necesariamente tiene que dar uno. Ahora, entonces, ahora sí, el resultado de esto, ¿cuánto es? Me refiero a lo que está en el cuadro verde. N, el número de elementos. Sería 2 en este caso, ¿no? Exacto, es el número de clases. Eh, entonces, esto pues se va acá hasta arriba, son 2 clases. Entonces, esto sería igual a 2. Y ahora, y ya llegamos a nuestro resultado. Entonces, lo que nos dice este resultado es que la probabilidad promedio de nuestro modelo va a ser menor o igual o va a estar acotada por 2 veces el valor mínimo de la probabilidad de la clase 1 o la clase 2. O es decir, si las dos clases tienen la misma probabilidad, es decir, es 0.5, esto nos va a dar, pues nos va a dar, como va a ser el mismo, pues va a ser 0.5 y 2 veces 0.5, pues esto nos va a dar 1. Y si se fijan, entonces, en el caso de que de que los dos valores sean iguales, o sea, las dos clases sean igualmente probables, pues esta cota nos garantiza que el error va a ser menor o igual a 1. Pero entonces, pues, ¿nos sirve o no nos sirve este resultado en ese caso? No, no nos sirve. Exacto, porque ya teníamos otra cota que nos decía que el valor estaba por debajo de 0.5. O sea, era menor o igual a 0.5. Entonces, pues, al parecer hicimos en vano todo este análisis. Pero pues, de hecho no es el caso. Uy. A ver, basándonos en el análisis que hicimos en el caso pasado, ¿no? En el de cuando graficábamos esta función de el mínimo de, de dos funciones. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué, por qué aquí también nos da una función triangular, dado como en el caso anterior? O quizás la pregunta más se tendría que replantear, ¿cuál es la diferencia entre el análisis que ya hicimos donde obtuvimos que la función está h era este triangulito, eh, y ahora, pues, digamos, de lo que está en naranja, en esta parte de aquí, ¿por qué por qué podemos retomar ese mismo análisis y usarlo para esta desigualdad? Porque la probabilidad de elegir la segunda categoría es lo mismo que 1 menos la probabilidad de elegir la primera categoría. Y nada más está multiplicado por un factor, que es 2. O sea, el Ajá, comportamiento es el mismo, nada más como que cambia un poquito las dimensiones. exacto, es exactamente lo mismo, solo que ahora el eje X ya no va a ser la probabilidad condicional que teníamos antes, sino va a ser la probabilidad de cada una de las clases, o en este caso particular, de la clase 1. Y precisamente como dices, ahora en lugar de llegar hasta 0.5,
pues llega a 1 dado que está multiplicado por 2. Es exactamente lo mismo respecto al comportamiento de la función, ¿no? Ahora, entonces, si se fijan, en punto 5, pues tenemos pues si no es esto que comentaste. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Daniel, Gracias. Bueno, entonces, si se fijan, aquí ya tenemos podemos interpretar esta nueva desigualdad. La que está en rojito, que está acá arriba, nos da justo la línea recta. Nos da esta línea punteada que está en punto 5. Entonces, esa cota nos garantiza que nuestro error va a estar por debajo de punto 5. Ahora, la segunda cota nos garantiza que nuestro error va a estar debajo de esa función triangular. Digamos, toda el área está amarilla. Y ahora, si le ponemos un poquito de atención a esta función o a las cotas que nos dan estas dos desigualdades, pues nos dice que pues no es tan inútil del todo la segunda desigualdad, ¿no? Porque si hay ciertas áreas donde de hecho nos da un resultado bastante interesante de que nos da una cota que es menor a 0.5. Es decir, nos da de hecho un resultado que podamos usar. Ahora, f, pues esta función que está ahí arriba. Y esto es justo lo que me comentaba Daniel. Daniel, ¿verdad? sí, Bueno, entonces, ahora vamos haciendo el análisis de justamente qué significa todo esto. Bueno, por exclusión, digamos, la intersección de las dos cotas, pues nos dice que la cota relevante de nuestro modelo, pues va a ser esta parte de aquí, va a ser la parte que está en amarillo. Entonces, la probabilidad de nuestro modelo va a estar necesariamente dentro de esta cota, digamos, la parte amarilla. Y ahora digamos, la cota superior va a ser justo esta parte verde. Pues bueno, ahora, entonces el análisis que ya hicimos, pues sí nos dio una información extra. Por un lado, vemos que en ese intervalo en el que está, en ese intervalo que está, o en esa área que está delimitada por la parte azul, o sea, por esta sombra azul, ahí básicamente no hay nada que hacer, o sea, en el sentido de que la cota es simplemente lo peor que puedes hacer es asignar de manera aleatoria cada una de las clases. Eso es lo que nos dice. O sea, de hecho es una región bastante amplia de valores de la probabilidad de cada una de las clases, de las probabilidades a priori. Entonces, ahí sí las cotas no nos pueden ayudar. Es lo peor que podemos hacer es, lo peor que nos puede, el resultado peor que podemos obtener sería 0.5. O sea, ahí sí ya no hay nada que decir. Pero esta otra región en la cual es la segunda desigualdad es la que domina. Y es justamente estos triangulitos amarillos, donde nos dice que, pues precisamente, dado los valores de la probabilidad a priori para cada una de las clases, pues realmente sí nos acotan el error. Es decir, si tomamos un punto, aquí donde está este puntito negro, si lo tomamos aquí, si se fijan, eso nos dice que la probabilidad de la clase 1 está mucho más cerca o considerablemente más cerca de 1. Es decir,
digamos, a ver, así, a ojo de buen cubero, 5. Digamos, esto podría ser como 0.85, este valor de aquí de la probabilidad. Entonces, la probabilidad sería P de la clase 1 a priori, sería 0.85. Es decir, de cada 85, de cada 100 eventos, 85 van a ser de la clase 1. Y entonces en este caso, esto pues nos define una cota bastante considerablemente más buena, ¿no? Entonces, usando esta fórmula de aquí, pues desafortunadamente no escribí el ejemplo, pero si esta es 0.85, esta probabilidad, entonces el valor mínimo va a ser, si no me equivoco con las matemáticas, va a ser 0.15. Entonces, el mínimo pues, naturalmente va a ser la probabilidad, va a ser la función del otro lado, ¿no? Va a ser la probabilidad de la clase 2, o sea, 0.15. Y entonces, por 2, pues según la calculadora va a ser 0.3. Entonces, aquí lo que nos dice es que la cota superior de nuestra función de clasificación o de nuestro modelo en general, el error promedio, va a estar acotado por 0.3. Entonces, que pues ya es ventaja porque es menor que 0.5. Entonces, si se fijan, cuando hay una diferencia considerable entre las dos probabilidades de cada una de las clases, esto nos da una gran ventaja. Entonces, ya nos da solo por el hecho de que una de las probabilidades sea mucho más dominante, eso nos reduce automáticamente el error. Y entonces este sería, digamos, este sería la gran, la gran, el gran resultado de esta cota, de que nos da una intuición de que, dado que de cada uno digamos, de los pescados que vayan pasando por la banda donde estemos analizando, donde estemos haciendo nuestra clasificación, el hecho de que 85 de cada 100 pescados van a ser de la clase 1, pues eso obviamente reduce nuestro margen de error, dado que pues vamos a tener muchos más valores pues sí, vamos a tener más elementos de una misma clase. Y ya esa es, digamos, esta es como la intuición que quiero con la que se queden, de que las probabilidades a priori, de hecho, sí afectan en las cotas. Y de hecho, pues es una cota bastante relevante. Y pues nos permite como desarrollar esta intuición, ¿no? De cómo funciona eh, esto de las cotas y qué tan importantes son las probabilidades a priori. Ahora, pregunta, ¿qué pasa o sea, qué tendría que pasar para que la probabilidad de nuestro modelo sea 0? O sea, para que el error promedio de nuestro modelo sea 0. Cuando siempre hay de una sola categoría, un solo tipo de pescado. Exacto. Porque ahí sí ya pues, ni cómo equivocarse, ¿no? Dado que una de las clases pues simplemente no aparece, o sea, es como todos son del mismo pescado, entonces no hay nada que hacer. Entonces, en principio, uno no tendría que equivocarse eh, en esos casos. Bueno, a ver, pregunta sobre esto. Creo que o sea, lo hice, traté de hacerlo muy lento este tipo este análisis, dado que o sea, por dos cosas. Una, primero, es importante como que vean todo el aspecto matemático. O sea, es importante que vean la clase de trucos que se usan para encontrar este tipo de cotas superiores o para simplemente obtener resultados matemáticos dentro de este tipo de teorías. Es importante como tener una perspectiva pues un poco más
amplia general dentro, dentro del campo para saber qué tipo de expresiones usar, a dónde quieren ir. eh, digamos, es simplemente para que vean el tipo de trucos que se usan y más o menos en base a eso, pues que digamos que su mentalidad cuando estén buscando resolver una parte, un ejercicio, por ejemplo, matemático dentro de Machine Learning, para que sepan qué tipo de herramientas son las que pueden usar. Ahora, en el libro de Duda vienen más cotas que ya, digamos, no son, son un poquito más elaboradas, pero igual todas dan información sobre digamos, aquí teníamos como un trapezoide al final, pero usando cotas un poquito ya más sofisticadas, se pueden ciertos regímenes, tener otras ventajas, o sea, se puede acotar incluso un poquito más o modificar este trapezoide a algo que sea más ventajoso, ¿no?